llaman los tubérculos mamilares. Y los brazos posteriores del fornix terminan en otros núcleos que son muy importantes en la memoria, el aprendizaje, las emociones, etc. Los deseos, que se llama el núcleo amígdala cerebral. El núcleo amigdalino es muy importante porque es el encargado de nuestras emociones, de nuestros deseos. Entonces miren, este es el fornix o trígono cerebral. Estos que están pintados de... ¿Qué color es esto? ¿Café? ¿Qué color es? ¿Qué? ¿Qué color? Y este es blanco. No sean jodidos. ¿Esto qué es? Color café, beige, ¿qué es? Beige, ya, ok. Bueno, ese es el fornix o trígono cerebral. Tiene pilares anteriores que están en relación con los tubérculos mamilares y pilares posteriores que están en relación con los núcleos de la amígdala cerebral. Más o menos es así. Miren, al medio queda el tercer ventrículo. Les muestro aquí más o menos cuáles son los núcleos que rodean al tercer ventrículo. El tercer ventrículo está al medio. Hacia los lados están los tálamos. Miren, los tálamos. Los dos tálamos que parecen unos huevitos de paloma, son bien pequeñitos. Después, pintados de verde, está el núcleo caudado. El núcleo caudado que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Parece una especie de una U. Fíjense, ese es el núcleo caudado. Y para afuera está el núcleo lenticular. El núcleo lenticular es este triángulo, ¿no es cierto? Y el núcleo lenticular está formado a la vez por dos subnúcleos o por dos núcleos. Este es el núcleo lenticular, este que parece un triángulo. Y para adentro está el globus pallidus. Este es el globus pallidus. Y para afuera está el putáneo. Ahí ustedes están viendo. Ese se llama núcleo lenticular. Y afuera falta el antemuro. El antemuro, ese de acá. Lo mismo acá. Este es el tálamo. Este es el núcleo caudado. La cabeza, el cuerpo, la cola. Este, les he dicho que se llama núcleo lenticular, que está dividido en dos partes, el globus pallidus y el putamen. Y más afuera está el antemuro. El antemuro se llama también, enseguida me voy a acordar. Bueno, esos son los núcleos de la base. Y miren lo que queda al medio, ¿no? Claustro, el antemuro o claustro también se llama. Este antemuro o claustro. Antemuro o mejor dicho ahora claustro. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los núcleos de la base, ustedes me tienen que responder. Son el putamen, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, que a la vez está formado por el globus pallidus y el putamen, el antemuro o claustro, que se llama. Al medio de estos núcleos de la base queda el tercer ventrículo. Bueno, ahí ustedes están viendo un poco más hacia la izquierda los elementos que forman, que unen los hemisferios cerebrales.
el cuerpo calloso, el trígono, la comisura blanca y el septum pellucid. ¿Ya? Repetime el juego. Núcleos de la base. Núcleos de la base. Ahí están las comisuras interhemisféricas, así se los llama. El cuerpo calloso con su pico, picum, el rostrum, el cuerpo y la cola del cuerpo calloso. Debajo del cuerpo calloso está el septum pellucidum y debajo está, como yo les decía, el trígono cerebral, que tiene brazos anteriores que están comunicados con los tubérculos mamilares y brazos posteriores que están conectados con los núcleos amigdalinos, que forman parte también de los núcleos de la base, los núcleos amigdalinos. ¿Ya? Entonces miren ustedes, allá al medio está el tercer ventrículo y hacia los lados están los tálamos, los dos huevitos de codorniz que les decía, un poquito menos incluso, huevitos de paloma deben ser. Encima están los elementos que unen los dos hemisferios, ¿no es cierto? El cuerpo calloso, el septum pellucidum, el trígono, ahí están viendo ustedes, el fornix. ¿Ya? Hacia los lados están los dos tálamos, no se olviden. En la parte posterior está la epífisis, esta es la glándula pineal o epífisis. La epífisis es muy importante, forma parte del diencéfalo, porque es una hormona que está fabricando una hormona que es la hormona del sueño. ¿Cómo se llama la hormona del sueño? ¿Quién sabe? Enseguida les voy a decir. En la parte posterior entonces del tercer ventrículo está la epífisis, se llama glándula pineal también. Hacia abajo está, este es el mesencéfalo, miren, este es el mesencéfalo, y hacia adelante está la comisura blanca anterior, el hipotálamo. Ustedes ya conocen entonces esto. Estos son los ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo. Alrededor de este tercer ventrículo están todos los elementos que les he mencionado anteriormente. El tercer ventrículo y este es el cuarto. Los ventrículos laterales, hay uno en cada hemisferio cerebral. El primer ventrículo es el del hemisferio izquierdo. El segundo ventrículo es el del hemisferio derecho. Ambos hemisferios están unidos, ya les decía, por estructuras que se llaman ¿qué? ¿Qué se llaman las estructuras que unen los dos hemisferios? Se llaman cuerpo calloso, septum pellucidum, comisura blanca anterior, fornix y comisura blanca anterior. O sea, los dos hemisferios no están separados, están unidos. Y en las mujeres coordinan mejor, ya les he contado, ¿no es cierto? Les he contado que las mujeres coordinan mejor los dos hemisferios. Por ejemplo, los que manejamos el brazo derecho y la pierna derecha, los diestros, estamos comandados por el hemisferio izquierdo. Los zurdos están comandados por el hemisferio derecho. Pero no es que los hemisferios cerebrales estén separados entre sí. Los hemisferios cerebrales coordinan entre sí.
por ejemplo, el hemisferio derecho tiene más habilidades físicas y el hemisferio izquierdo tiene más habilidades artísticas. Los que son dominados por el hemisferio derecho, los zurdos, han sido grandes artistas de la pintura, de la música, que son más creativos, digamos, en el arte. En cambio, los que somos dominados por el hemisferio izquierdo, los diestros, somos más prácticos, nos gusta la practicidad de la vida. Pero hay algunas personas que coordinan mejor los dos hemisferios, porque los dos hemisferios están unidos por estas estructuras. Y entre las personas, entre varones, hay personas que coordinan bien, los ambidiestros, por ejemplo, hombres y mujeres. Pero por naturaleza las mujeres coordinan mejor los dos hemisferios, por naturaleza. Por eso es que una mujer, yo les contaba creo algún día, puede hacer varias cosas a la vez. Podría estar atendiendo la cocina, podría estar atendiendo la bobita, podría estar viendo la novela en la televisión y podría estar renteando a su marido. ¿Entienden? Es capaz de hacer varias cosas. Y ustedes van a ver en la calle una mujer que está manejando un coche. Por naturaleza las mujeres son más chalecas que los hombres para manejar un coche. Pero cuando vean ustedes en la calle, las mujeres además están pintándose o además están atendiendo su celular. Como son coquetas, pues están haciendo eso. Los hombres, en cambio, estamos concentrados en manejar. Cuando los hombres discutimos, por ejemplo, con las mujeres, nos concentramos en discutir con ellas y nada más. Pero la mujer a la vez puede hacer varias cosas. Entonces, por eso es que se dice que la mujer tiene un sexto sentido. Porque la mujer pues se da cuenta de muchas cosas que los hombres no estamos viendo. La mujer se da cuenta cuando les mentimos. La mujer se da cuenta cuando estamos mirando a otra persona si estamos con ella. O la mujer se da cuenta si su bebé está llorando por otra causa que no sea lo normal. La mujer se da cuenta. Por eso es que la mujer tiene una mejor coordinación de los dos hemisferios cerebrales. ¿Ok? Entonces yo les mostraba estos ventrículos cerebrales. Los ventrículos laterales están en cada hemisferio, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, primer y segundo ventrículo. El tercer ventrículo está en el diencéfalo, en el cerebro medio, y el cuarto ventrículo está entre el tallo cerebral y el cerebelo. Aquí adelante está la protuberancia y aquí atrás está el cerebelo. Entonces, y más abajo está el conducto de la médula espinal. Entonces, miren, ¿están comunicados entre sí estos ventrículos? Sí. Los ventrículos laterales no se comunican entre sí, pero los ventrículos laterales se comunican entre sí con el tercer ventrículo. ¿Cómo se comunican con el tercer ventrículo? Por este agujero. ¿Qué se llama ese agujero? Muy bien, se llama el agujero de Monroe, ¿no? Que les voy a preguntar en el examen el agujero de Monroe. ¿Y cómo se comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo? Acueducto de Silvio. Por el acueducto de Silvio, ¿no es así? Y el cuarto ventrículo se comunica con el conducto de la médula espinal, que se llama el epéndice. ¿Y qué está circulando por los ventrículos laterales? O ventrículos cerebrales, perdón. ¿Qué está circulando? Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo, ¿cierto?
Ustedes van a escuchar muchas veces que hay niños que nacieron con hipertensión craneal o endocraneal. ¿Qué es la hipertensión endocraneal? Cuando estos ventrículos se tapan y producen hidrocefalia. La hidrocefalia no es más que el aumento del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales. Los niños con hidrocefalia tienen el cerebro grande y hay que operarles inmediatamente. Entonces, si hacemos este corte, Charcot se llama, nosotros vamos a ver los ventrículos laterales, ahí están. Vamos a ver el tercer ventrículo, vamos a ver el tálamo, ahí están viendo los dos tálamos de color naranja. En color verde está el núcleo caudado, ¿sí? El núcleo caudado en color verde. En color café está el núcleo lenticular. El núcleo lenticular. El núcleo lenticular está formado por dos núcleos a la vez, les dije, ¿no? ¿Cuáles eran? O el núcleo caudado, ¿cómo estaba formado? ¿Cuáles eran los núcleos? Glóbulo pálido. El globus pálido por adentro y el putamen por fuera. ¿Sí? Globus pallidus y putamen. Y más hacia afuera está el claustro o antemuro que les decía, ¿no? Este es el claustro. Y más afuera está el lóbulo de la ínsula. Este es el lóbulo de la ínsula, el quinto lóbulo cerebral. Entonces, miren, si nosotros hacemos una comparación, desde el tercer ventrículo hacia afuera, tenemos los tálamos, tenemos este núcleo que les he dicho que se llama el caudado, tenemos el núcleo lenticular con el globus pallidus y el putamen, y un poquito para afuera tenemos el claustro. Y más afuera tenemos el quinto lóbulo, el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Si les muestro esta otra figura, este otro corte, ustedes pueden ver ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo. Ahí están viendo, ¿cómo se llama este? Díganme ustedes. Putamen. Por fuera del putamen están viendo el núcleo lenticular. Por fuera del núcleo lenticular están viendo el núcleo caudado, ese delgadito, y más afuera el quinto lóbulo, el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Esos son núcleos que están en la base del cerebro. Por eso se los llaman núcleos de la base. También el diencéfalo. ¿Ok? Bien, entonces cuando hablo del diencéfalo, el diencéfalo está formada por varias partes. El tálamo es el principal componente del diencéfalo. El epitálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el metatálamo son los componentes del diencéfalo. Tálamo, el epitálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el metatálamo. ¿Ok? Ahora bien, el tálamo vamos a ver a continuación. En el epitálamo vamos a encontrar fundamentalmente la glándula pineal, la epífisis. La epífisis es una glándula muy importante porque la epífisis produce una hormona que se llama la hormona del sueño. La hormona del sueño es muy importante en nuestra vida porque esta hormona se llama melatonina. La melatonina. Esta hormona comienza para que me entiendan, nuestro ciclo circadiano es así.
Cuando nosotros nos despertamos en la mañana, digamos 6 de la mañana, digamos 7, algunos, nuestra glándula suprarrenal fabrica el nivel más alto de cortisol. ¿Sí? Por eso es que cuando venimos a clases, cuando una persona va a trabajar, está con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha ganas. Pero a medida que va pasando el día, esto es a las 6, 7 de la mañana, pero a medida que va pasando el día, el cortisol va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Al mediodía, en la tarde, en la noche, el cortisol está en el suelo, prácticamente en el suelo. A las 6, 7 de la noche comienza a subir la melatonina. La melatonina, ¿sí? 8, 9, 10, 11, la melatonina ya está en su punto más alto. Por eso es que a las 11 de la noche, 12, ¿a qué hora duermen? Normalmente, si no tienen que estudiar. 10, 11, ¿no es cierto? Dormimos. ¿Por qué dormimos? Nuestro cuerpo nos exige descansar. Pero además, la melatonina está en su ciclo más alto. Es la hormona del sueño. Y el cortisol está en el suelo, en su nivel más bajo. Entonces, dormimos con la melatonina, ¿sí? Dormimos toda la noche con un buen nivel de la melatonina. 4 o 5 de la mañana la melatonina comienza a descender, ¿sí? La melatonina comienza a ascender y el cortisol comienza a ascender. A las 6, 7 de la mañana el cortisol está en su punto más alto. Entonces este es el cortisol y esta es la melatonina. El cortisol está melatonina. Por ejemplo, cuando una persona tiene insomnio, denle melatonina, que no es adictivo. En las farmacias tienen venta libre la melatonina. Han sacado melatonina de la glándula pineal de las ovejas y la venden en el comercio. Entonces, en lugar de darle alprazolam, Valium u otros medicamentos, cuando tengan un paciente que no pueda dormir, denle melatonina para que le ayude a dormir, porque la melatonina es la hormona del sueño y venden en la farmacia de venta libre y no le va a hacer daño, no se va a intoxicar ni nada. ¿Entienden? Entonces, en el epitálamo está la glándula pineal, que es súper importante. Y además hay otros núcleos que se llaman ganglios avenulares y la estría medular y la comisura blanca posterior. El hipotálamo es súper importante porque el hipotálamo tiene a través de sus núcleos el control de la parte endocrina de nuestro cuerpo. Pero si ustedes se acuerdan cuando yo les mostraba el sistema límbico, les decía que en el hipotálamo es el centro regulador de muchas acciones, si se acuerdan ustedes. En el sistema límbico les hablé del hipotálamo. Y el hipotálamo es una parte súper importante en nuestro organismo, ¿sí? Luego tenemos el metatálamo, que tiene los cuerpos geniculados interno y externo, que están conectados con la vía óptica, el externo, con la vía auditiva, el interno, los cuerpos geniculares. Y el subtálamo, que tiene unos núcleos que están conectados con la vía motora de nuestro organismo. Todas estas partes, núcleos si quieren, además de los núcleos de la base,
forman parte del dienceplo. El tálamo, el epitálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el metatálamo. Y todos son muy importantes en nuestro sistema nervioso. ¿Qué puedo rescatar del tálamo? El tálamo, miren, se divide. Hay una lámina en el medio que se llama la lámina intermedular, miren, o lámina medular interna, que tiene la forma de una Y. Ahí están viendo, ¿sí? Lámina medular interna. Y esta lámina medular interna divide al tálamo en varios grupos de núcleos. Este es el grupo nuclear anterior del tálamo. Este de acá es el grupo nuclear medial del tálamo. Y este es el grupo nuclear lateral del tálamo. ¿Sí? Y este de atrás se llama el pulvinar del tálamo. ¿Qué les puedo contar? En la parte lateral del tálamo, el tálamo se divide en varios subnúcleos a la vez. Ustedes ven los núcleos ventrolaterales, por ejemplo acá. Ustedes ven los núcleos mediales de la parte lateral y ustedes ven el núcleo lateral posterior del tálamo, ¿sí? Este núcleo posterior del tálamo es muy importante porque miren, este núcleo posterior que les estoy mostrando está conectado con las vías ascendentes que yo les dije alguna vez. Ahí ustedes están viendo, está conectado con la sensibilidad táctil, con la sensibilidad del tacto fino, del tacto grueso, termoagésica, espinocerebelosas, en fin, con todas las vías sensitivas llegan al núcleo lateral ventral posterior del tálamo. ¿Ok? Y entonces esta vía es muy importante, o este núcleo es muy importante en el tálamo. Entonces, el tálamo es un núcleo de conexión con la corteza cerebral. Por ejemplo, si yo quiero ir a Montero, ¿por dónde tengo que pasar antes? Por Guarnes, esa es la respuesta. Y aquí pasa lo mismo. Si yo quiero llegar a la corteza cerebral, que es Montero, tengo que pasar antes por Guarnes, que es el tálamo. El tálamo es un medio de conexión entre las vías sensitivas. Todas las vías sensitivas llegan al tálamo primero y del tálamo se dispersan para llegar a la corteza cerebral. Es interesante porque el tálamo selecciona un poco todas las vías que están llegando. O sea, es una vía de tacto fino, es una vía del tacto grueso, es una vía termoagésica, calor, frío, dolor. Todas esas llegan al tálamo, al núcleo lateral ventral posterior del tálamo. ¿Sí? Núcleo lateral ventral dorsal del tálamo. Lateral ventral dorsal del tálamo. A este núcleo. De aquí este núcleo se conecta con estos núcleos, se conectan con estos núcleos y de ahí se va a la corteza cerebral. O sea, el tálamo es una estación intermedia, si vale el término, para llegar a la corteza cerebral. Muy importante, muy importante. En
en la parte posterior del tálamo tiene estos cuerpos geniculares. El externo está en relación con la vía óptica, el interno está en relación con la vía auditiva. Estos son los núcleos de la base que ya les he explicado. Ahí están los núcleos de la base. ¿Ok? Un poco complicado. Es un poco complicado el DNC. Para terminar, solo les voy a mencionar. Hay dos arterias que irrigan el cerebro. Si ustedes se acuerdan, en la segunda parte hemos visto un poco del corazón. Y el corazón tiene 4 cámaras, ¿se acuerdan? El corazón tiene 4 cámaras. Tiene 2 aurículas, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Y tiene 2 ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale una gran arteria, que se llama la arteria ¿qué? Aorta, ¿cierto? Aorta. Las primeras ramas de la arteria aorta, no se van a olvidar nunca, son las arterias coronarias, las que vienen a irrigar el propio corazón. La coronaria derecha y la coronaria izquierda. Eso ya lo saben bien, no se olviden nunca. Y las coronarias cuando se obstruyen producen ¿qué? Infarto del corazón. Cuando les diga ¿qué es un infarto del corazón? Pues es la obstrucción, el taponamiento de una de las coronarias. Luego viene el callado. El callado se divide en 3 ramas: tronco brachiocefálico, que a la vez se divide en una carótida común y arteria subclavia. ¿Sí? Esa es la primera: tronco brachiocefálico, arteria carótida común y subclavia. ¿Ok? La segunda rama es la arteria carótida común izquierda. Esta es derecha, esta es izquierda. Y la tercera rama es la subclavia izquierda. ¿Okay? La arteria carótida común se divide a la vez en 2 ramas. Una carótida interna y una carótida externa. ¿Sí? La carótida externa va a ir a irrigar toda la parte externa de la cabeza. La carótida interna se entra al cráneo, se entra al cerebro, si quieren ustedes. Y entonces la responsable de la irrigación de la gran parte del cerebro va a ser ¿quién? La arteria carótida interna. ¿Sí? Enseguida les voy a hablar cuáles son las ramas de la carótida interna dentro del cerebro. Y la arteria subclavia tiene una rama, la primera rama ascendente de la arteria subclavia se llama la arteria vertebral. Esta arteria vertebral, miren, esta arteria vertebral asciende por todos los agujeros vertebrales de las vértebras cervicales. Aquí están unas vértebras cervicales y las arterias vertebrales suben por todos los agujeros vertebrales o transversales que hay en las vértebras cervicales. ¿Sí? Así. Miren ustedes. ¿Ya? Les cuento que esta arteria vertebral va a llegar a la última vértebra, al atlas, y va a ser esto. Va a tratar de entrarse por el agujero magno, y va a formar, dentro del agujero magno, va a formar una arteria que se llama la arteria basilar. La arteria basilar. Y la arteria basilar es muy importante, porque la arteria basilar irriga toda la parte posterior. La arteria basilar va a irrigar
todo el tallo cerebral, porque mesencéfalo, protuberancia, bulbos aquí. La arteria basilar va a irrigar, por ejemplo, el cerebelo. La arteria basilar va a irrigar la parte posterior del cerebro. ¿Ya? Y antes de formar la arteria basilar, estas arterias vertebrales van a dar unas ramas que van a ir a la médula espinal y que van a irrigar la médula espinal. O sea, miren qué importante es la arteria vertebral, primera rama ascendente de la subclavia, porque va a irrigar la médula espinal y va a irrigar la parte posterior del encéfalo. ¿Okay? Todo lo que está en la parte posterior. Y lo que está para arriba y adelante va a ser irrigado por la arteria carótida interna. ¿Entienden? Entonces hay dos arterias que irrigan el sistema nervioso. Una es la carótida interna, que es rama de la carótida común, y la otra es la arteria vertebral, que es una rama de la subclavia. La arteria vertebral entra en el agujero magnum del occipital, acuérdense, y va a formar la arteria basilar. Y así se irriga el sistema nervioso, para hacerles muy rápido cómo es la irrigación. Entonces, ¿me entendieron de dónde salen las arterias, no? Muy bien. Ahora, y eso es lo único que quiero que aprendan, porque ahí ustedes tienen en la figura, no se ve muy bien, ahí ustedes tienen la arteria carótida común y ahí ustedes tienen la carótida interna. La carótida interna se va a entrar por el agujero, esta es la carótida interna. La carótida interna se va a entrar por el agujero carotidio del temporal hacia el cerebro. ¿Ok? Y la arteria vertebral está aquí. Sube por los agujeros transversales de las vértebras cervicales, va a entrar por el agujero magnum del occipital, se va a unir con la otra arteria vertebral y va a dar la arteria basilar. ¿Ok? ¿Qué hace la arteria? ¿Qué hace la arteria carótida interna dentro del cerebro? ¿Qué hace la arteria carótida interna dentro del cerebro? La arteria carótida interna dentro del cerebro, atiéndanme porque les voy a preguntar. La arteria carótida interna dentro del cerebro va a dar dos ramas, la cerebral media y la cerebral anterior. ¿Ok? La arteria carótida interna dentro del cerebro da dos ramas, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La arteria basilar, esta arteria que ustedes están viendo, la arteria basilar, ya saben cómo se forma la arteria basilar. Esta es la arteria vertebral y esta otra es la arteria vertebral. Las arterias vertebrales atraviesan el agujero magnum y va a dar la arteria basilar. La arteria basilar va a dar esta arteria que se llama cerebral posterior. Entonces miren ustedes lo que pasa. Las arterias cerebrales anteriores se comunican entre sí por una comunicante. ¿La ven ahí, la comunicante? Se llama comunicante anterior. ¿Sí? Comunicante anterior. Las arterias cerebrales posteriores, miren ustedes, se comunican con las arterias cerebrales anteriores por esta comunicante que se llama la comunicante posterior. O sea, ¿qué es lo que tienen que saber acá? Hay una arteria cerebral posterior que se va a comunicar con la cerebral anterior por una comunicante. ¿Qué se llama esta comunicante? Posterior.
comunicante posterior. Y las arterias cerebrales anteriores se comunican entre sí por otra comunicante que se llama comunicante anterior. Y se ha formado este polígono. Ese es el famoso polígono de Willis. El polígono de Willis. Miren, la arteria carótida interna da dos ramas, la cerebral anterior y la cerebral media. La cerebral anterior se comunica con la otra cerebral anterior por esta comunicante. ¿Qué se llama? Comunicante anterior. Comunicante anterior. La cerebral posterior da una, la basilar da una arteria que se llama cerebral posterior. Estas arterias cerebrales posteriores se comunican con la cerebral anterior por estas comunicantes. ¿Qué se llaman estas comunicantes? Comunicantes posteriores. Y se forma un polígono que se llama el polígono de Willis. El polígono de Willis. Ahí están viendo un polígono ustedes, un polígono. Ahora bien, miren ustedes, para terminar la clase y para terminar el programa, la arteria carótida interna da la arteria cerebral anterior. Miren ustedes dónde está yendo la arteria cerebral anterior. ¿Qué está yendo a irrigar la cerebral anterior? ¿Qué está yendo a irrigar la arteria cerebral anterior? La parte anterior, punto. ¿Qué está yendo a irrigar la parte cerebral media? La parte media, ¿sí? Y la arteria basilar va a dar la arteria cerebral posterior. ¿Qué va a ir a irrigar la arteria cerebral posterior? La parte posterior. ¿Me entienden? Ahora bien, como ustedes no van a ser neurocirujanos, sino van a ser odontólogos, suficiente que sepan eso. ¿Ok? Bueno, ha sido un gusto conocer.